la importancia en el primer trimestre. Y vamos a hablar ahora particularmente de otro que, así como la translucencia nucal está mal usado, malas máquinas, acá es igual. No piensen que es distinto, al contrario, porque el hueso nasal no es fácil de evaluar si no sabemos hacer la translucencia nucal. Ese es el secreto. Al punto que la misma imagen que sacamos para la translucencia nucal es la que vamos a usar para el hueso nasal. No hay diferencia. La única diferencia va a ser que necesitamos sí o sí que el dorso sea posterior para que mire la cámara, como yo digo, el hueso, nada más. El resto es estrictamente igual. Pero lo que tenemos que entender es para qué me sirve a mí la evaluación del hueso nasal. Y la otra circunstancia muy importante cuando hablemos de hueso nasal en el reporte, sigue siendo su arbolito de Navidad, parece eso. Sí, cambia de color. Cuando pongamos el reporte, tienen que tener mucho cuidado en lo que van a escribir, porque ya tuve segundas opiniones que dicen: doctor, no tiene la nariz. Entonces, bueno, vamos a mirar, uno hace la ecografía y encuentra la nariz. Sí, acá está, señora, tu nariz. Y uno mira después la foto del colega y estaba en un dorso anterior. Entonces no es que no tiene nariz, no se evaluó porque el dorso era permanentemente anterior, punto. Entonces son connotaciones que parecen tontas, pero es importante al momento de la evaluación cuando nosotros escribimos hueso nasal no evaluado por la posición del feto. Eso es más lo que hay que aclarar. El resto ustedes buscaron, pero no encontraron porque la posición no era la adecuada. Sí, podría ser. Entonces, vamos a ver que así como Langdon, por eso lleva su nombre, fíjense, en 1986, 150 años, o casi 150 años, hizo una descripción increíble, porque describió lo que finalmente hoy conocemos como síndrome de Down. Facie plana, ancha, sin prominencia, mejillas redondeadas, tendidas lateralmente, fisura palpebral delgada, ojo de posición oblicua con el canto interno más distante entre sí, lengua larga, gruesa y áspera, piel amarillenta, deficiente en la elasticidad, más grande que el cuerpo, nariz pequeña. Y yo cuando suelo hablar de Doppler digo lo mismo. Lamentablemente hoy perdimos la capacidad de lo que Langdon, gracias, o ¿cómo se llama? Doppler tenían antes, la capacidad de observar, y el culpable está aquí. Esa es la realidad, porque la descripción sigue, pero es interesante que ustedes les miren a los Down y aprendan del Down. Por ejemplo, se van a dar cuenta que el húmero es más corto que el cúbito y radio. Definitivamente. Eso vamos a ver ahora cuando vemos en la siguiente clase de marcadores gráficos de segundo trimestre. Huesos largos acortados, no el fémur, el húmero. Y se ve, miren, el más claro, no van a estar ahí disimuladamente y van a darse cuenta. Y disimuladamente la misma descripción de Langdon a sí mismo. Es muy impresionante la observación, y antes no había, en esa época no tenían cariotipos para poder entender qué pasaba. Pero esa nariz pequeña tiene también sus detalles. El primer punto es que de por sí la nariz ya es pequeña en condiciones normales, salvo los aguileños, ¿verdad? Y el segundo punto es que tenemos dos huesos propios de la nariz, separados por un
mínimo cartílago. Entonces no digo que hay que evaluar los dos. ¿Hay formas de evaluar los dos? Sí, hay forma de evaluar los dos. ¿Cómo se puede evaluar los dos? ¿Nadie se le ocurre? 3D. ¿Eh? 3D. Sí, para obtener la imagen en 3D, como todas las cosas, si vos no haces un buen 2D, tu 3D no sirve. Así nomás, entonces el que hace bien 3D es porque sabe hacer 2D. No hay mucho secreto ahí. En este mismo corte, el ángulo por la imagen del triángulo nasal descrita en el primer trimestre por Osvaldo Sepúlveda. Hagan un corte coronal, vayan hacia atrás, van a ver los dos huesos. Ahí ustedes pueden que se hace mucho cuando vemos labios leporinos muy temprano, porque va a estar muy implicado toda la zona. Entonces se puede observar, y es un marcador temprano, el labio leporino también. Pero no nos sirve tanto como marcador de cromosomopatías. Como marcador vamos a ver después. Pero recuerden que siempre hay dos y tenemos que ver el hueso nasal. ¿Se puede medir el hueso nasal? Y vamos a ver que sí se puede. Pero, ¿dónde pongo los calipers? A una estructura tan pequeñita. Esa es la gran diferencia. Entonces, la medida llamada adelanto deciles del hueso nasal es de segundo trimestre. Yo veo que hay algunos ecografistas que informan el hueso nasal mide tanto. No me sirve como dato de marcador. Me sirve, veo o no veo. Después del ejemplo del jueves está mal dicho, ¿verdad? O en negro, o azul o rojo. No es blanco y negro, ¿eh? O azul o rojo. Entonces, se tiene que ver o no ver en primer trimestre. En segundo trimestre sí ya entra la biometría, mide tanto. Pero fíjense ustedes que el hueso nasal se reporta muchos años atrás, 30 años en el 95, la importancia del hueso nasal y su asociación con la trisomía 21 en un hospital en Francia. Y años después, por segunda vez, en Escocia. Fueron los reportes que hubieron al respecto. Y al punto que esto es unos años después nada más, 99. Esto es radiografías de fetos con síndrome de Down post-mortem. Y cómo son radiolúcidos cuando son normales y no radiolúcidos, no sé si se dice así, cuando hay síndrome de Down. Eso alertó de alguna manera a decir, bueno, si radiológicamente yo veo y no veo, no sé si es radiopaco. Radio transparente es Ah, si mal no recuerdo, es clínico. Radiopaco es este. Sí. Ah, sí. Sí. Mira. Cuando es transparente, cuando es negro. O sea, este es radiolúcido entonces. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. No sé por qué se comunicaba un poco y era ser de. No, por eso yo también me sorprendo, pero. Los rayos no realizan los Pensé que no estaba probando, no, pero ya ni responde. ¿Cómo? Los rayos. no realizan los huesos, reflejan los rayos. Ah, esa es la aplicación física, digamos. Sí. Ah, bueno, ahí sí tiene más sentido. Mira. Bueno, de esto nace, nosotros podemos verlo entonces por ecografía. El problema era cómo buscar hasta que aparece este trabajo. Simona Cicero, nuevamente de este señor, Kiko Nicolai. Y esto es del año 2001. Y les puedo decir que es octubre del 2021 y todo. ¿Por qué me acuerdo bien? Porque
se hizo un congreso mundial en Barcelona y tengo mucho afecto a ese congreso por muchas cosas. Primero porque fue 11 días después de las Torres Gemelas, 21, 22 y terminar el 24. Porque me acuerdo que el 24 es Día de la Merced y es farra en Barcelona, fiesta patronal de Cataluña. Y lo segundo que me acuerdo muy bien, como el pasaje era más barato cuando esté en lechero, yo tuve que hacer vía Suiza. Claro, era mucho más económico que hacer. Y me retuvieron en Suiza con mi pasaporte porque era paraguayo y yo no entendía qué me pasaba. Que casi perdí el vuelo por culpa de estos suizos. Y después me enteré que había un pasaporte paraguayo en la Torre Gemela. Cuando llegué a Barcelona y no me decían nada, y después me liberaron. Y la otra, realmente la anécdota que les quiero contar es interesante porque estaba Nicolás en el Congreso. Y él dice en una conferencia magistral, y mañana le voy a hablar de el marcador ecográfico más importante que va a tener la historia de la medicina perinatal. ¡Wow! ¿Qué va a hablar este señor? Entonces, eran, no sé, las 9 de la mañana su conferencia, me fui a las 8 ya no había lugar. Al punto que tuvieron que retransmitir, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Presentó este trabajo. Y dijo, en el mes siguiente se publica, por eso me acuerdo que era octubre. Y él, con sinceros, lo que hicieron fue evaluar fetos entre 11 y 14 semanas. Y vieron que el hueso nasal se encontraba ausente en 43 de 58 fetos, o sea, un 73% de aquellos que tenían trisomía 21. Pero me van a decir, ¿cómo se es muy parecida a la sensibilidad entonces al hueso nasal? De que, ¿dónde está la importancia del hueso nasal versus la translucencia nucal? Si la translucencia nucal es más potente o al menos casi igual, que 3 de cada 603, o sea, 3 de 603, un 0,5% eran fetos euploides. ¿Qué significa esto? Tiene una tasa de falsos negativos extremadamente baja. Si ustedes se acuerdan, translucencia nucal 75%, pero para una tasa de falso positivo de 5%. Acá tenemos 73%, pero para una tasa de falso positivo de 0,5%. Los números son distintos, sí, son distintos. Porque si yo no tengo hueso nasal, tengo altas probabilidades de que realmente sea una trisomía 21 por la alta tasa de falsos negativos. Entonces tiene una sensibilidad alta, pero sobre todo una especificidad mucho más alta por los falsos negativos que tiene. Entonces eso ayuda a que si tengo una translucencia nucal aumentada, pero el hueso nasal está presente, puede que no sea Down. ¿Qué va a tener? No sé, pero Down tiene poca probabilidad. Si me guío estrictamente por esto. Esa es la traducción clínica de lo que estamos hablando. A la inversa, tiene una translucencia nucal aumentada, pero su hueso nasal está ausente, puede que no sea Down, sí también puede ser, pero tiene alta probabilidad de que sea Down. Entonces la orientación clínica igual no se va a salvar de ofrecerle su amniocentesis, eso no le saca, pero ustedes ya pueden identificar clínicamente cómo funciona como marcador, porque lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente hacer la ecografía, sino poder interpretar. De ahí viene la importancia, y realmente yo creo que ahí exagera un poco Nicolás de aquella vez, bueno, es un poco de marketing, pero sí revolucionó en ese sentido para la época, después del año 2000. Veníamos de lo único que teníamos la translucencia, había
todavía los marcadores bioquímicos no estaban explotando, estaban empezando en segundo trimestre, primer trimestre no se hacía todavía. Entonces era una cuestión revolucionaria al momento, sí. Lo que pasó es que con el paso del tiempo no fue tan espectacular como otra cosa. Eso sí. Y la otra cuestión es muy trisomía 21, así muy ligado a translucencia, no es sinónimo de trisomía 21, como ya dije, ¿verdad? Y esto es lo que ella sacó. Acá está básicamente en 59 fetos, 43, un 73% tenían, y aquí el cariotipo era normal, pero el hueso nasal estaba ausente, 3 de ellos con una tasa de falsos positivos muy baja. Y fue esa la revolución definitivamente que hubo en ese sentido. Y acá, la tasa de falsos positivos, el estudio en relación a la sensibilidad, cuando está presente y no está, todo publicado por el cirujano. ¿Por qué el hueso nasal no es visible o es radiolúcido? ¿Está bien, verdad? Sí. Por una cuestión relacionada a lo que es la matriz extracelular. ¿Qué le pasa? Hay alteraciones en el crecimiento del hueso detectadas por estudios inmunohistoquímicos relacionados a la trisomía 21 puntualmente. Hay un aumento del ácido hialurónico que aumenta este superóxido y que es codificada nuevamente en la trisomía 21. Perdón, el cromosoma 21. Que obviamente si tengo un cromosoma más, ¿qué va a pasar? Y va a estar más aumentado todavía ese ácido hialurónico. O también hay alteraciones a nivel de la síntesis del colágeno. Todos estos relacionados al cromosoma 21. Y miren ustedes las diferencias que hay desde el punto de vista de la presencia y la ausencia del hueso nasal. ¿Qué es lo que pasa con el hueso nasal? Le escuché hace muchos años también, y me gustó mucho su definición, yo la sigo repitiendo por eso, que a la doctora Mara Herrero fue una de nuestras genetistas, digo fue porque ahora ella se declara abuela, no, ¿verdad, Ramón? Ahora trabaja de abuela, dice ella. Fue una de nuestras genetistas conjuntamente con la doctora Marta Curra y Estela Rodríguez, solo que Mara hacía más clínica, Marta hacía más la parte laboratorial. Y ella se formó en genética. Muchos años después ahora está la doctora Dora Carrúa, otra que hizo exclusivamente genética. Y Mara decía, lo que pasa con el Down es que todo está retrasado, no es que no tiene. ¿Cómo? Talla baja. Se retrasa el crecimiento por los mismos aspectos desde el punto de vista del hueso nasal. Retraso mental, no, son muy inteligentes, pero les cuesta más y hay que estimularles. Y así sucesivamente. Ella iba citando muchas cosas y claro, no se ve el hueso en ese momento, pero aparece después. Esa es la diferencia. Y ustedes van a ver, no está en el primer trimestre, pero para el segundo, mira, ahí está. Y el otro dijo que no estaba. ¿Y tenía razón? Sí, claro que tenía razón. Solo que todavía no era visible a la ecografía. ¿Verdad? Entonces hay como un retraso en todo lo que significa la osificación y por eso no son visibles en ese momento. Y la técnica, como ustedes ya ven, es básicamente la misma que de la translucencia nucal, solamente que vamos a evaluar esta estructura en el mismo corte que usamos para evaluar la translucencia nucal o eventualmente la translucencia intracraneana también para lo que son los defectos del tubo neural evaluados muy tempranamente.
y 14. Entonces, la longitudinal caudal es la misma, 45, 84, ya habíamos hablado, 11 a 13 semanas más 6, en un corte medio sagital, y aquí con más razón tiene que ser estrictamente medio sagital, donde se evalúa la cabeza del tórax, y esto es muy importante, el transductor paralelo, o lo más paralelo relacionado a la nariz. Ahí viene la actitud indiferente, si bien va a modificar la translucencia nucal, no lo va a hacer con el hueso nasal, pero imagínense ustedes si hay una flexión o deflexión, no va a ser tan paralelo al hueso de la nariz la incidencia de los sonidos, perdón. Por eso es importante que sea realmente ¿cómo se dice? Paralelo a la piel, y vamos a ver algunos ejemplos al respecto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Necesitamos identificar tres estructuras que deben ser identificadas como líneas. Esas líneas van a ser la más superficial, corresponde a la piel, que es refringente. La línea casi continua con la piel, pero un nivel generalmente un poco más alto, va a corresponder a la punta de la nariz. Y la línea más profunda, que es más ecogénica, esa es la que corresponde finalmente al hueso nasal. Entonces, los puntos de reparo anatómicos, si queremos identificar el hueso nasal, van a estar relacionados con esos tres. Un ratito de medio, ¿vale? Hola. Buen día. Sí, Marco. Sí. Sí. Sí, la sangre, sin problema. Bueno, hacerlo no. Bueno, gracias. Ok, por favor. Perdón. Entonces esas tres líneas son los puntos de reparo conocidos. ¿Cómo vamos a verlos? Básicamente así. Si identificamos el primer término, la primera estructura que debemos identificar es la piel, la más superficial, aquí. ¿Que es ecogénica? Sí. Y fíjense cómo tiene casi similar a una ecogenicidad como el hueso. Es muy similar. La segunda que vamos a identificar es la punta de la nariz, en la descripción que dijimos. Es continua a la piel, o sea, se continúa con la piel, pero un poco más arriba. Se interpreta como la punta de la nariz. Y finalmente, la que está debajo de la piel, ese recién es el hueso de la nariz. Entonces, yo les suelo decir ese signo igual. Es el que debe ser el hueso de la nariz. Vamos a sacar esto. ¿Cómo sé que estoy en un corte longitudinal sagital y medio? Acuérdense que tiene que ser bien estrictamente aquí. ¿Qué pasa si yo giro un poco más? De derecha o izquierda. Y voy a ver el hueso de la nariz igual, porque el hueso de la nariz está así. Entonces yo voy a pasar acá, pero no estoy haciendo lo más medio sagital. ¿Cómo? Pero la translucencia tiene que ser un corte sagital. Voy a ver a lo largo de todo. Esto está así. Y la translucencia yo voy a ver a lo largo de todo el espacio. ¿Dónde está la órbita ahí? No, sí, es que si estás. ¿Qué distancia estoy de la órbita? Quiere decir que ya estoy para sagital. No se me ocurre nada.
hablando de un feto de 11, 14, ¿verdad? No digo que no se vea. Pero aquí es más difícil. Se puede, pero no, igual no tengo seguridad que estoy en la línea media. ¿No? ¿Se rinden? No, todavía no. Todavía, ok. Siga participando. La punta de la nariz, no me Sí, pero vos podés tener la punta aquí y yo incido así y voy a seguir viendo la punta y no estoy para Sagitana, pero veo la punta. Pero ya nos dijiste, vos estás esperando que nosotros. Anatómicamente no me lo le da a ubicar, porque es, no les dije, o creo que no, me parece que sí no les dije, es que no les puedo decir todo. Mentira. No porque eso está relacionado a la translucencia, pero no tiene la importancia que tiene en el hueso nasal. Porque yo puedo medir un poco más la izquierda, un poco más la derecha, y la translucencia no me va a variar. En cambio acá voy un poco más a la izquierda, el hueso nasal, acuérdense la lámina que es. Por eso que me corro un poquito, no está en un... Y eso les sirve para cuando hagan translucencia, están seguros que están en un corte, es porque ven bien el hueso de la nariz. Pero ¿cómo sé que no está? ¿Qué estructura tienen? Eso es maxilar superior. Perdón, maxilar. El maxilar está aquí, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? En un parasagital. Para nosotros. En un corte sagital, por encima del maxilar superior. Parasagital ya hay. Para sagital. ¿Y los otros para nosotros? No. Para dar está acá. No. Para dar. ¿Qué hueso hay ahí? Vamos a ir a anatomía del cráneo. Claro. Van a ver acá que continúa con aquí. Acá está sin hueso. Ok, entonces realmente estoy en el corte sagitalino. Por eso no les conté en translucencia nucal, porque no es tan importante como si es en el hueso nasal. Pero la imagen debe ser la misma. Si yo estoy en un buen corte sagital, no voy a ver acá. No voy a ver nada. ¿Estamos? Esta misma imagen después, y no lo vamos a dar porque son marcadores menores, es el ángulo que forma después el resto nasal, acá con el maxilar, etcétera, etcétera. Se usa muy poco, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, no debe verse el material. Y lo otro importante es el ángulo de isonación. Fíjense después, el Sonac es del mismo típico del King College, de Nicolae. Años después, el ángulo de isonación debe ser de 45 grados con respecto a una línea de referencia trazada desde la frente al mentón. Y debe caer en 45 grados. Eso es lo ideal. Y acá tenemos distintos ejemplos. Fíjense ustedes, si es que cae de forma paralela, como el hueso nasal se ve la punta de la nariz, se ve la piel y se ve el hueso nasal debajo. Pero estoy incidiendo 45 grados, ¿verdad? En cambio, cuando estoy incidiendo a una angulación distinta, hay prácticamente 90 grados. No es visible el hueso nasal, pero solamente por una cuestión del sonido. Y no es porque no está. Sí está. Pero necesito que caiga en una incidencia correcta para que sea visible y no equivocarnos. Entonces, si está presente pero parece pequeño, o hipoplásico, si quieren llamar, bien estimado un ángulo de 60 grados. ¿Y qué pasa acá? Hay una ligera
¿verdad? ¿Cómo solucionamos? Le tienen que pedir al feto que por favor incline la cabeza. Esa es la mejor forma. Si no le hace caso, no se preocupen. Muevan la mano y van a encontrar. Esa es la forma. Plan B. Si está ausente, ahí está cayendo prácticamente de forma paralela. Y casualmente cuando cae el 45, ahí se ve el hueso nasal. Entonces, ¿hay o no hay hueso nasal? Levante la mano. Ahora tenemos la compañera, puede levantar cualquiera. Demasiado silencio y también me preocupa. Volvamos a empezar. El hueso nasal es una estructura. Es mejor que se equivoquen ahora y no después. Y no estoy hablando del examen. Y yo, a mi percepción está bien el ángulo de insolación. Es más o menos 45 grados respecto al eje entre la frente y el mentón. Ajá. Veo dos imágenes intercambiadas y uno asumo que es la punta de la nariz y el otro la piel. Pero no veo la tercera, que sería el hueso nasal debajo de la piel. Ponete esta acá arriba, vamos a buscar. Bueno, ya. Ahí. ¿Qué estás viendo? Y dos imágenes, hiperogénicas, esta y esa. Ajá. Esta no sé si es hiperogénica, porque Entonces no me decís nada. pero la punta y la piel sí se ven claramente. Ok. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? Yo creo que hay, pero que el ángulo no es correcto. No, yo estoy preguntando, ¿se ve o no se ve, hermano? Estoy preguntando, hagan la auditoría interna de la imagen. ¿Quién dice que se ve el hueso nasal? Nadie. Entonces asumo que todos están de acuerdo que no hay hueso nasal. O hay, yo no sabe, no responde. O todas son correctas. Pues. Entonces lo que tiene que hacer es ponerse frente al espejo para hacer la interconsulta. Mi foco está a cualquier lado. En su defensa. Punta la nariz. Piel. Esto no es refringente como el hueso, no. Por eso puede confundir. Pero recuerden que la refringencia es ósea. Tiene que tener refringencia ósea. La piel puede que refrinja menos, pero el hueso sí va a refringir. Por eso me gusta esta imagen porque confunde. Entonces, si no tengo claro y no veo bien lo que es el signo igual, algo está pasando. Algo pasa. Pero la piel van a ver, darse cuenta que no sé de qué depende, es más o menos refringente. Eso es categórico. ¿Está o no está el hueso nasal? Pero se ve. Híjole, se ve el malar. ¿Se ve qué? El malar. El malar se ve. Se ve el malar. Sí. Sí, tal vez no sea la mejor imagen. Ya está. Porque puede pasar lo que le dije, uno acá está incidiendo un poquito, no es tan para sagital puro y puede ver malar, sí, pero veo también los dos huesos. Ok. Si va a una auditoría no le van a probar como una imagen válida, pero se ve el hueso. Sí, se ve el hueso. ¿Dónde está el hueso? Yo creo que sí se ve. Sí, ahí. Sí, eso se ve. El igual. Y la descripción es, fíjense cómo la punta de la piel, la punta de la nariz parece más que la piel inclusive. Este es fácil. Ay, Dios mío. Aquí estoy, le dice la flecha. ¿Qué? ¿Hay o no hay hueso nasal? Se ve igual.
sí, huesos. ¿Cómo se llama esta patología que es zoonosis? Se me fue el nombre ahora. Que carcome el hueso de la piel. Leishmaniasis, ahí sí va a tener un nido. Leishmaniasis, cierto. ¿Hay o no hay? Sí que. ¿Sí hay? No hay. No hay. Está dividida la mesa, parece. No sé si es muy chico, pero parece un igual chiquito ahí arriba. ¿Quién dice que hay hueso nasal? Otra de todos. Uno. Alguien salió del grupo. Un valiente salió del grupo. Entonces el resto dice que no hay hueso nasal. Se ven tres porciones. La punta, el de abajo puede ser piel y el otro es hueso. Este de acá arriba. ¿Ese qué es? Punta es la piel y acá sería el hueso. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con él? ¿Quién más? Ah, dos. Muy bien. Dos valientes ahí. Es que cualquier orientación tiene ahí ese es igual. No parece como si tuviera la orientación de la piel y el hueso. A mí parece, pero no sé. Para mí que no. No sabe, no responde. Si tendría que elegir de sí o no, dijo que no se ve. No. Bueno, alguien valiente dice que no, contra dos sí. El resto no opina. O no quiere. ¿Por qué? Tiene que ser para pimienta. Esta es la piel, perdón, esta es la punta de la nariz. ¿Tiene la cogenicidad de? No. No tiene la misma cogenicidad. Y si quieren tomar como referencia, tomen también o el maxilar, o el frontal, porque la piel no es hueso, pero restringe como hueso la punta sobre todo. Como le dije, la piel esa refringencia que aparenta en la piel que les dije recién no siempre es tan refringente. Y si ustedes siguen la definición que dijimos, la punta, o sea, primero la piel y un poquito más arriba el otro, quiere decir que tiene que estar por debajo. Tampoco tengo aquí la refringencia similar a la punta de la nariz o similar a la frente, a la frontal. ¿Verdad? Entonces, claro, esto es dinámico. Acá está la imagen, por eso que es muy importante. Stop sin el loop. Y si no están conforme, empecemos nuevo. Stop sin el loop. Porque en algún momento tuvieron que haber pasado. ¿Verdad? No hay un valor estándar entre la punta de la nariz, piel y el hueso de la nariz. Hay que confundir porque está muy alejado de la piel, que supuestamente era el hueso de la nariz. Entonces no hay un valor estándar para decir no se corresponde la distancia entre el hueso de la nariz y la piel. Porque la punta de la nariz va a estar en algo. El día que no sé si tiene, ¿verdad? Pero el día que el equipo me pueda medir en nanómetros puede ser que pueda dar. No, pero no, porque ahí está muy alejado. No, porque en milímetro es técnicamente imposible, por eso hablo de nanómetros. O sea, tiene que ser más. Por eso es que la evaluación es visual, no es medir el hueso nasal. Si mido es porque veo. Pero acá no se habla de hipoplasia del hueso nasal. ¿Está o no está? No hay vuelta. Cuando veamos segundo trimestre, ¡ay! Sí. Ese es, mide tanto y de acuerdo a la tabla está en el percentil tanto que puede ser hipoplásico, entonces es compatible con, pero no en la ausencia o la presencia de. Y ese signo, igual que usted dice, no hay tampoco un valor entre la punta de la nariz. No, es visión, está o no está nomás, no importa la medida. No, vamos complicando, ¿no?
demasiado magnificado, me va a decir, sí, tiene razón, pero no es ese. ¿Eh? Y bueno, pero no todos van a trabajar con un Mercedes, un BMW o un Lamborghini. Le va a tocar también un tilerero por ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Para mí sí. ¿No? ¿Sí? Esa Se van a animar. licencia si no es hueso, yo le retiro. Para mí sí también. Mostrame cuál es el hueso. Mostrame. El de arriba. No, ahí es. ¿Cómo? Es la piel, dice. Todo pieles. Está retocando. Todo pieles. ¿Por qué? ¿Por qué brilla tan mayor? ¿Qué brilla entonces? La piel. ¿Y dónde está el hueso? No, está todo igual. No podemos separar, pero. O sea, tiene que tener así, el signo igual, ¿dónde está? No se ve. Lo que restringe es la piel. Recuerden la descripción que les dije que pasó desapercibida. La imagen es, la primera imagen es la más restringente. Le sigue una un poco por encima que corresponde a la punta de la nariz. Por debajo de la piel, Sí, que está el signo igual. O sea, otro igual. otro igual. Por eso les dije, la piel engaña desde el punto de vista de la restringencia. Ahí es donde está el problema de la interpretación. Pero siempre tengan en la cabeza que si no ven bien el signo igual, sigan buscándolo. O definitivamente no lo tienen, ¿verdad? Porque medir el hueso nasal no es fácil. Fíjense ustedes, nuevamente, 80 evaluaciones para medir bien el hueso nasal. Esa es lo que sabemos. Y el hueso nasal, acá está el estudio de Simona, en 700 recién nacidos, 59 neoplodia, 73 sensibilidad por una tasa de falsos positivos muy baja. Luca Ottani, italiano hospital italiano de Buenos Aires, dicho por él. Estábamos en el Congreso Mundial, escuchábamos aquí, pero llegó al hospital y dijo: señores, midamos el hueso nasal, vamos a medir qué, vamos a evaluar el hueso nasal, vamos a evaluar qué. Y fue la segunda publicación después de la de Cicero de él, con un número mucho más reducido, pero fíjense, 60 de sensibilidad y 0,6 de tasa de falso positivo, muy parecida a la que encontró Simona en la tasa de falsos negativos. Después, los demás, más adelante, aumenta su casuística, el mismo Lucas, 194 a 2000, aumentó obviamente de 5 a 40 aneuploideas, su sensibilidad bajó, pero mantuvo una buena tasa de falsos positivos. Pasado el tiempo me refiero. 2005 a 2002, 3 años después. Y la misma Simona, 700 casos a 20.000. Claro, la sensibilidad le bajó, pero mantuvo su tasa de falsos negativos. Entonces, este cuadro es muy demostrativo. Tenemos valores muy altos de sensibilidad o muy bajos, pero todos tienen una muy buena tasa de falsos negativos. ¿Estamos? Ese es el valor que tiene el hueso nasal. Bien, entonces en este estudio de la Cochrane, 11 marcadores ecográficos, 8.000 síndromes de Down, etc. ¿Dónde le ubicamos al hueso nasal? Lo ubicamos aquí, con una tasa de detección próxima al
un poco menos del 70%. Claro, la más alta, ¿quién va a tener? Los marcadores bioquímicos, la edad materna y la reducencia local. Ese es el que más se aproxima. Y vamos a ver si puede que hablemos en algún momento también de ADN fetal. Me preocupa que está muy de moda y me preocupa que está mal utilizado. Es una herramienta espectacular, pero mal utilizada. Que el adelanto que tiene mejores tasas que esta, acá estamos próximos al 90, tiene tasas muy próximas al 100, entonces todos transfusión local hagamos ADN fetal. No. Hace unos días, hija de un distinguido colega, profesor de la facultad, etcétera, 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 vengo para una segunda opinión, doctor, sí, y el papá al lado, por supuesto, firme como abuelo. Ya me hice el ADN. ¿Y para qué? Pagaste de vale. La cara del profe se transformó. Y ahora tengo que hacer tu año de sentencia. Sí, pero ya está el ADN. Sí, pero ¿para qué? No, a mí me dijeron que me haga. Ah, ok. Y el ADN está normal. Sí. ¿Y quién te garantiza que el feto está normal? No el ADN. ¿Quién te dijo? Le hice su sentencia y estamos esperando el resultado. Entonces, doble gasto. No tenía indicación de ADN. ¿Por qué? Y cuando veamos ADN le voy a contar. Pero no todas las transfusiones deben ser candidatas a ADN. ¿Es sumamente interesante? Sí, porque disminuye el número de técnicas invasivas abismalmente. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se arregla ADN fetal es en sangre. Una venopunción se manda afuera porque no hay. Aquí ¿Qué no se hay. busca? ¿Qué se busca? El ADN, bueno. Yo no sé cómo. No, está bien tu pregunta, me encanta porque yo de repente me ubico que soy todo ginecólogo, pero está bien que pregunte porque no. Busca, es como un cariotipo, porque va a contar cuánto ADN de trisomía, cuánto ADN de el cromosoma 21 hay en sangre materna. Y lo que hace es separar este ADN es del feto, este es de la madre. ¿Cómo hacen? Es una técnica X, ¿verdad? Pero sí, sirve. Entonces ellos encuentran que hay más ADN, ese tiene que ser una trisomía 21. Encuentran que la cantidad de ADN es la misma, no, ese es euploide. Así hacen, básicamente, ¿verdad? Pero el problema es que primero está mal, le voy a adelantar alguna cosa. Primero está mal dicho ADN fetal, no es fetal, es trofoblástico, o sea, del trofoblasto, de la placenta. No, porque se sabe que la mayor parte del ADN que está circulando en la madre es de ¿dónde? De la placenta. Hay ADN del feto, sí, pero ahí ya no se puede separar. Este es del feto y este es de la placenta, no. ¿Y de la madre? De la madre. Inclusive los primeros estudios se pensaban, y bueno, ¿y si es una nena? ¿Cómo separo yo la nena de la madre? Sí, se separa. Porque si es X contra XY, o sea, XX contra XY es fácil, más sencillo. No, la nena igual. O los gemelares, hay dos líneas de gemelares inclusive, y sí, también con la tecnología, eso ya es. Pero la diferencia está en que no es del feto, es del trofoblasto. Y no es diagnóstico. Si ustedes tienen un ADN positivo para trisomía 21 o para alguna de las otras trisomías, tienen que confirmar. No es una prueba de diagnóstica, sigue siendo de screening. La ventaja es que voy a hacer mucho menos punciones, y una punción significa riesgo de pérdida fetal, sí, no voy a negar. Claro, es el menos del 0,5%, depende de quién lo haga. Igual es bajo, para mí sí, porque tengo mucho más riesgo que sea una trisomía que el riesgo de pérdida de feto. Ni siquiera pérdida de feto, es riesgo de ruptura prematura no nada más. Pero igual, llamémosle que tiene sus riesgos. Entonces, versus una venopunción que le puedo hacer 5 veces, no tengo problema. No le voy a pulsar 5 veces a la paciente. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Pero es una técnica interesante, sí, muy interesante, pero tiene sus indicaciones y tiene sus limitaciones. ¿Qué
costo tiene? Y tampoco es definitivo. O sea, que te venga bien o mal no te define si está bien o mal. Exacto. Depende de qué vamos a evaluar. Si vas a evaluar solamente las trisomías, el más barato que conozco está en torno a $650 más o menos. Y después ya le vas a agregar, no, la trisomía más de lesiones, más no sé qué historia, y te puede salir 800, 850, 900. Pero también la tenés de 1500 y de 2000. Y es la misma, sí, es el mismo estudio, pero con costo más alto, pero es el mismo. La miocentesis, ¿cuánto cuesta? Igual, 700, 800 dólares más. Lo que pasa es que la miocentesis ya es diagnóstica, pues la miocentesis lo que voy a hacer es tomar la muestra, analizar las células fetales, porque son células de la piel desprendidas que están flotando en el líquido amniótico, sacrifican, van al núcleo, sacan los cromosomas, expanden en un microscopio y cuentan 1, 2, 3, 4, visión directa. Entonces no solamente te va a decir tenés 21 cromosomas, o sea, pero 23 cromosomas más el XY, sino acá la pata corta del cromosoma tal se fue y migró a tal parte y esa es una translocación que cualquiera de nosotros puede tener. Entonces tiene más ventaja, pero vamos a ver si podemos incluir ADN, porque les digo que veo que hay mucha, sumamente interesante, pero a veces no está indicado y le hacemos gastar de banda al paciente. En este caso, suerte que igual gastaron igual. Y vamos a saber en breve la respuesta. Entonces, eso ya está. La auditoría, es importante la auditoría. Fíjense ustedes lo que se debe revisar cuando se hace auditoría, y este es un score. Si el tamaño incluye la cabeza, el cuello y parte superior del tórax, o sea la magnificación, el plano que sea medio sagital, se tolera hasta segmento intraorbitario maxilar, se puede ver, pero no debe ver, el ángulo de 45, entre 30 y 60 es lo ideal, 2 líneas claramente separadas, piel y punta de la nariz, más la línea única, no se ve claramente piel separada del hueso nasal, o el hueso más grueso, ecogénico que la piel de encima, visible, y su ecogénico, visible, más delgado, todo esto hace un score para poder evaluar. Si esto tiene 5 o más, está bien, así se evalúa. Eso es lo que tienen que tener ustedes en la cabeza, en la misma imagen. Ustedes tienen que ser auditores de su propia imagen. ¿Ese está bien? No me gusta. Vamos a empezar. Reset y arrancamos de nuevo. Peculiaridades. Igual que la translucencia nucal, precisa una formación específica. Claro, pues si sabemos medir la translucencia va a salir el hueso nasal más fácil. Pero cuando no sabemos medir la translucencia no vamos a poder medir el hueso nasal. Esa es la gran diferencia. Lo mismo ya les dije, si saben hacer una 2D van a poder hacer una buena 3D. Si no, vamos a hacer 3D y todavía no se sacaron un parietal, pero entonces para qué, porque la imagen no va a ser buena. Con entrenamiento, valoración de éxito en el 95%, entonces no se frustran, yo no veo, no siempre se ve. Y el que me dice yo veo en el 100%, no le voy a creer. No es tan sencillo, porque cuesta, si la translucencia nos cuesta la posición del feto, en el hueso nasal nos cuesta más. Entonces no se preocupen en poner, no es visualizado, pero aclaren por qué no ven, no es que no lo ven por la posición del feto, porque lo que quieran, pero aclaren por qué no lo ven. No solamente es para la 21, fíjense, la 18, la 13 también, pero mucho menos frecuente. Por eso que el hueso nasal básicamente está relacionado al down como tal. La otra cuestión está, ¿crece el hueso nasal? Sí, de 2.4 a 3.1. Ahí entra una que te decía, porque técnicamente es muy difícil, pero sí ya se sabe que hay crecimiento, sí hay crecimiento. El problema es que no nos guiamos de las medidas directamente hablando.
También en función de la raza, acá no tenemos este problema porque tenemos una raza bastante común, no hay tanta población de pueblo originario. Si alguien quiere analizar la translucencia nuncal de pueblo originario, es una muy buena oportunidad para hacerlo porque no hay estudios al respecto. Claro, ni siquiera vienen los vasos de control ecográfico, no la misma otra de 14, pero bueno, estoy tirando nomás ideas. Pero sí, qué sé yo, España, a mí me tocó vivir y sigue habiendo la inmigración de todos lados y es un desastre. La musulmana, la que viene del este, la sudamericana, como ellos dicen, etcétera, etcétera, sí hay muchas diferencias y sobre todo las africanas, fíjense, la ausencia hasta en un 10%. Y son ya cuestiones relacionadas estrictamente a la raza, ¿verdad? ¿Hay dificultades en la aplicación clínica? Sí, hay. Ayuda mucho a hacer el cálculo porque es independiente de la translucencia nucal, de los marcadores bioquímicos, pero lo ideal es usar con la translucencia los marcadores bioquímicos si tenemos, y puede ser potencialmente para un privado en lo que es la detección, pero recuerden que está muy relacionado a eso. En población de bajo riesgo se necesitan más estudios, pero hoy básicamente se utiliza igual, y en alto riesgo para disminuir la tasa de falsos positivos del test combinado, fundamentalmente pensando en el down, como les decía. Y aquí, cuando lo usamos en forma combinada, a eso es un segundo nivel de screening. Cuando tenemos más de 1 en 100, ya va directamente a una técnica invasiva. Cuando tenemos 1 en 1000 como resultado, se hace el hueso nasal. El ducto vamos a verlo cuando hablemos de Doppler, por eso no vamos a entrar ahora. Menos todavía el Doppler de la tricuspidia se usa, pero menos. Y si tiene más de 1 en 1000, el riesgo no hay más pruebas. Para los que no son ginecólogos, ¿qué está pasando? Nosotros hacemos un análisis, se toman todos los valores, la edad materna, la evaluación de la translucencia nucal, se pone en el software. El software que nos da directamente estos valores, el riesgo potencial que tiene. El punto de corte en este caso es menos 1 en 100, 1,99, 1,98, 1,97 para abajo, ya va a una técnica invasiva, idealmente. Pero el problema está aquí. Puede ser que tengamos todas las estructuras, pero puede ser que eventualmente no tenga el hueso de la nariz, no hay, y eventualmente alto riesgo de. Estamos. Y obviamente les recuerdo esto. Ya saben. Tienen, por ser los alumnos, les consideramos como residentes. Y no sé si se inscribieron ya, pero no me acuerdo hasta cuándo había tiempo para inscribirse. Hasta el 30. Entonces tienen tiempo todavía. Muy bien, preguntas. Antes de ir al almuerzo. Acá el profe tiene una pregunta. ¿Qué hora comemos? ¿Qué hora comemos? Y está previsto a las 4 de la tarde, güey. ¿Qué hizo que cuando se aumentó la cantidad de muestra se haya disminuido su... ¿Qué pasa si yo te quiero demostrar que esto es gris? No, todo eso es negro.